La noche del 28 de noviembre de 1981 nació uno de los misterios más perdurables del siglo XX. Natalie Wood, una mujer cuyo rostro era conocido por millones y cuyo talento había definido a una generación del cine, se desvaneció en la oscuridad. Cuando finalmente amaneció, proyectando una luz pálida e indiferente sobre los equipos de búsqueda, reveló una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva del mundo. Una chaqueta roja de plumas flotando lánguidamente en la corriente y dentro de ella el cuerpo sin vida de una estrella que siempre había temido al agua, que finalmente la reclamó. Para comprender verdaderamente la gravedad de aquella noche, primero hay que fijarse en la mujer que se perdió. Natalie Wood no era solo una actriz, era un milagro del sistema de estudios. Desde su aparición como una niña de ojos grandes en Milagro en la calle 34 hasta sus icónicas y vulnerables interpretaciones en Rebelde sin causa y West Side Story, personificaba el glamour de Hollywood. Pero bajo los diamantes y los vestidos de diseñador se escondía una mujer marcada por un miedo profundo, casi sobrenatural. Desde pequeña Natalie había sentido terror a las aguas oscuras. No se trataba de una simple fobia. Era una herencia. A su madre María Gurdin, una mujer obsesionada con el misticismo y las adivinas, le habían dicho que su hija moriría ahogada en aguas negras. Esta profecía se convirtió en un hilo oscuro entretejido en la vida de Natalie. Era famosa por negarse a nadar sola en su propia piscina y evitaba el mar siempre que podía. La ironía de que muriera exactamente como su madre había predicho es un detalle tan cinematográfico que parece guionizado, pero era la cruda realidad a la que los investigadores tuvieron que enfrentarse. El hombre que ocupaba el centro del mundo de Natalie era Robert Wagner, conocido por sus amigos y fans como R.J. Su romance era legendario, el tipo de historia con la que sueñan los publicistas. Eran la pareja ideal, tan profundamente enamorados, que se casaron no una, sino dos veces. Su primer matrimonio en 1957 fue un fenómeno mediático, representando la unión de dos de las personas más bellas del planeta. Pero la presión de su fama conjunta, sumada a las inseguridades propias de la juventud, los llevó al divorcio en 1962. Pasaron una década separados, casándose con otras personas y construyendo vidas independientes para luego reencontrarse en 1972. Se suponía que este segundo capítulo sería su felices para siempre, una unión madura y estable. Pero en 1981 los cimientos volvieron a tambalearse. Natalie tenía 43 años, una edad en la que muchas actrices sentían el desprecio de la industria, pero ella estaba luchando. Había aceptado un papel en la película de ciencia ficción Brainstorm, y su coprotagonista era un hombre que no podía ser más diferente del refinado y tradicional Robert Wagner. Christopher Walken era una estrella en ascenso, con una intensidad magnética e inquietante. Era un actor de método profundamente concentrado y poseedor de una energía extraña y eléctrica que fascinaba e intimidaba a quienes lo rodeaban. En el set de Brainstorm surgió una estrecha amistad entre Natalie y Walken. Si fue puramente profesional o algo más sigue siendo objeto de intensas especulaciones, pero para Robert Wagner, la presencia de Walken representaba una amenaza. Fue en este contexto de celos, rivalidad profesional y tensión matrimonial que la pareja decidió pasar el fin de semana de Acción de Gracias a bordo de su yate de lujo de 18 metros, el Splendor. Se les unieron Walken y el capitán del barco, Dennis Davern. Desde el momento en que el yate zarpó del puerto, el ambiente a bordo estaba cargado de una tensión palpable y asfixiante. Los sucesos de aquella última noche se han contado una y otra vez, pero los detalles suelen cambiar como las mareas. Sabemos que el grupo desembarcó para cenar en Doug's Harbor Reef, un conocido restaurante de la isla Catalina. Testigos describirían más tarde la cena como una escena perturbadora.
Había una cantidad excesiva de alcohol, botellas de vino y whisky consumidas con una rapidez desesperada, casi agresiva. Las risas eran demasiado fuertes, los silencios demasiado largos. Robert Wagner parecía visiblemente agitado, con la mirada fija en su esposa y su coprotagonista mientras hablaban de trabajo y compartían anécdotas del rodaje. Para cuando regresaron al Splendor, alrededor de las 10 de la tarde, la tensión había llegado a un punto crítico. El yate, a pesar de su lujo, era un espacio claustrofóbico, una olla a presión flotante, donde los participantes no tenían dónde refugiarse. En el camarote principal estalló una violenta discusión. Dennis Davern relataría más tarde que Wagner, en un ataque de ira, estrelló una botella de vino contra la mesa, gritándole a Walken: «¿Qué pretendes hacer acostarte con mi mujer?». El conflicto ya no era un resentimiento latente, era una explosión. Natalie, horrorizada y avergonzada por el comportamiento de su marido, huyó del camarote y subió a cubierta. Walken, tal vez dándose cuenta de que su presencia solo empeoraba las cosas, se retiró a sus aposentos. Esto dejó a Robert Wagner y Natalie Wood solos en la oscuridad. Lo que sucedió en los minutos siguientes es el enigma central de este misterio. Durante más de 30 años, Wagner mantuvo una versión coherente. Creía que Natalie había ido a su camarote a acostarse, pero notó que la lancha neumática del yate, la Prince Valiant, golpeaba contra el casco. Afirmó que ella debió haber salido en camisón y calcetines para asegurar el bote, resbaló en la cubierta mojada, se golpeó la cabeza y se alejó a la deriva en la noche. Pero esta versión del accidente comenzó a desmoronarse en cuanto se la examinó. ¿Por qué una mujer que le tenía pánico al agua oscura y que ni siquiera sabía manejar la lancha auxiliar saldría sola en medio de un mar agitado para atar una cuerda? ¿Por qué no llamó al capitán? ¿Por qué no llamó a su marido? Más escalofriantes aún fueron los relatos de las personas en embarcaciones vecinas. Varios testigos a bordo de un barco llamado Capricornio declararon posteriormente a los investigadores que oyeron la voz de una mujer pidiendo auxilio. «¡Ayúdenme! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Me estoy ahogando!». Según los informes, los gritos duraron 15 minutos. Un testigo recordó haber oído la voz de un hombre responder desde la dirección del Esplendor diciendo: «Vamos a buscarte», pero nadie llegó. No se encendieron los reflectores. No se puso en marcha ningún motor. No se realizó ninguna llamada de socorro a la Guardia Costera hasta la 1:30 de la madrugada, horas después de la desaparición de Natalie. La investigación inicial sobre la muerte de Natalie estuvo a cargo del forense del condado de Los Ángeles, Thomas Noguchi. Si bien observó numerosos moretones en brazos y piernas, así como un rasguño significativo en el cuello, finalmente dictaminó que la muerte fue un ahogamiento accidental. El caso se cerró con una rapidez que generó sospechas en muchos en Hollywood. Robert Wagner era una figura poderosa y querida con profundas conexiones. Christopher Walken, por su parte, contrató a un abogado y se negó en gran medida a hablar con la prensa, un silencio que ha mantenido durante la mayor parte de su vida. Para el público, la tragedia fue un triste final para una brillante carrera, pero para quienes conocían a la pareja, fue una historia que se sintió inconclusa, un libro al que le arrancaron el último capítulo. Pasaron décadas. Robert Wagner reconstruyó su vida, continuó su carrera y crió a los hijos de Natalie. Se presentó como el viudo afligido, un hombre que había sufrido una pérdida inimaginable. Pero la sombra de aquella noche nunca lo abandonó del todo. En 2011, en el 30º aniversario de la tragedia, el silencio finalmente se rompió. Dennis Davern, el capitán del Splendor, hizo una confesión impactante. Admitió haber mentido a los investigadores en 1981, alegando que había sido instruido por el equipo legal de Wagner. Davern ahora pintó un panorama mucho más sombrío de aquella noche. Describió un altercado físico violento entre Wagner y Wood en la cubierta.
Afirmó que después de que Natalie cayera por la borda, Wagner le impidió activamente encender los reflectores o pedir ayuda. «No vamos a hacer nada todavía», dijo supuestamente Wagner mientras su esposa luchaba en las gélidas aguas. Este nuevo testimonio obligó al departamento del sheriff de Los Ángeles a hacer lo impensable: reabrir el caso. En 2012, tomaron la extraordinaria medida de cambiar la causa de muerte en el certificado de defunción de Natalie. Ya no figuraba como ahogamiento accidental, sino como ahogamiento y otros factores indeterminados. Los moretones en su cuerpo que décadas atrás habían sido desestimados ahora se consideraban evidencia de una agresión física previa a su entrada al agua. Robert Wagner fue nombrado oficialmente persona de interés. El mundo observó cómo la veterana estrella otrora, un símbolo de encanto, se veía obligada a enfrentarse a los fantasmas de su pasado bajo la dura luz de una investigación moderna. Ahora, a sus 95 años, Robert Wagner ha llegado al final de su vida. La bravuconería del protagonista ha sido reemplazada por la fragilidad propia de la edad y con ella una sorprendente claridad propia de la vejez. En los últimos años, a través de sus memorias y reflexiones privadas, Wagner ha comenzado a superar la rígida historia del barco a la que se aferró durante tanto tiempo. Si bien no ha confesado formalmente el asesinato, ha ofrecido algo quizás más revelador: una confesión de negligencia y profundo arrepentimiento. Habla ahora de la terrible e incontrolable rabia que lo invadió aquella noche. Admite que la discusión no terminó en el camarote. Fue una acalorada pelea que se extendió a la cubierta, una escena de caos doméstico que alcanzó su punto álgido. En estas reflexiones de su vejez, Wagner describe un momento de parálisis emocional. Admite que tras la caída de Natalie, al agua quedó en estado de shock y quizás sumido en una ira latente. Reconoce que esos minutos cruciales, aquellos en los que la mujer que amaba clamaba por ayuda en la oscuridad, los pasó paseándose por la cubierta consumido por su propio ego y el whisky en su organismo. Admite que le falló, no por empujarla tal vez, sino por dejarla ir. Describe el silencio que siguió a sus gritos como el sonido más fuerte que jamás haya escuchado. Fue el sonido de su vida cambiando para siempre el sonido del nacimiento de un secreto que tardaría 40 años en finalmente exhalarse. Según se cuenta, a sus 95 años, le dijo a un confidente cercano: «He pagado por esa noche todos los días. Cada vez que cierro los ojos, veo el agua. Veo su rostro. Veo al hombre que fui arrogante, celoso y mezquino. Y me doy cuenta de que jamás podré volver atrás y cambiar esos 15 minutos». Estas palabras ofrecen una guía psicológica para sus décadas de silencio. No solo se escondía de la policía, se escondía de la insoportable realidad de que su propio temperamento había creado las condiciones para su muerte. Tenía que creer la historia del bote salvavidas, porque la alternativa que se quedó de brazos cruzados mientras ella se ahogaba era demasiado para que cualquiera pudiera soportarla. La historia de Natalie Wood y Robert Wagner es una tragedia que trasciende los límites de un simple misterio criminal. Es una historia sobre el poder destructivo de los celos y cómo la fama puede proteger a una persona de las consecuencias de sus actos hasta que es demasiado tarde. Es la historia de una mujer que pasó su vida huyendo de una profecía solo para encontrarla, esperándola una noche en la que debería haber estado a salvo. Y es la historia de un hombre que pasó toda su vida con una máscara solo para quitársela al final y revelar un rostro marcado por el peso de 1000 preguntas sin respuesta. Mientras el legado del Splendor se desvanece en la historia, la verdad permanece tan turbia como las aguas de la isla Catalina. Pero con las confesiones de Wagner en sus últimos años, el misterio finalmente encuentra una solución. Quizás nunca sepamos si la agredieron con ira o si simplemente resbaló al intentar escapar de la virulencia de la lengua de su esposo. Pero ahora sabemos que no murió sola por accidente. Murió por un fracaso de amor y un fallo de carácter.
las aguas oscuras, finalmente se llevaron a Natalie Wood, pero también a Robert Wagner, dejándolo a la deriva en un mar de culpa durante 40 años. Al final, el misterio más perdurable de Hollywood no es cómo murió, sino cómo un amor tan legendario pudo volverse tan letal en el lapso de una sola y fría noche de noviembre. Los gritos finalmente han cesado, los secretos han sido revelados, y mientras el sol se pone sobre la larga vida de Robert Wagner, el fantasma de Natalie Wood finalmente puede encontrar algo de paz, ya no perdida en la oscuridad, sino recordada a la luz de la verdad. El impacto de esta tragedia sigue resonando en la vida de sus hijas Natasha y Courtney, quienes han tenido que crecer a la sombra de la muerte de su madre y la desconfianza de su padre. Natasha Gregson Wagner, en su propia búsqueda de la verdad, ha hablado a menudo del profundo amor que su padre sentía por Natalie, prefiriendo creer en la tragedia antes que en el crimen. Pero incluso en su entereza, las preguntas sin respuesta persisten. El yate Splendor finalmente se vendió, pasando por diferentes manos un monumento flotante a una noche que nadie puede olvidar del todo. El océano que rodea Catalina sigue siendo tan hermoso y tan peligroso como siempre un recordatorio de que algunos secretos son demasiado profundos para ser desenterrados por completo. En sus últimos años, Wagner encontró cierto consuelo en sus nietos viendo destellos del fuego y la belleza de Natalie en sus ojos. Pero también sigue siendo un hombre aparte, una figura de una época pasada de Hollywood que carga con el peso de su hora más oscura. Su voz, ahora ronca y débil, aún conserva la cadencia del encanto clásico que lo convirtió en una estrella, pero las palabras que pronuncia ahora están cargadas de la gravedad de un hombre que sabe que le queda poco tiempo. Ya no es el niño de oro, sino un superviviente de una tormenta que él mismo ayudó a gestar. El Pacífico, con su inmensidad y su silencio, sigue siendo el testigo final de lo que realmente ocurrió en la cubierta del Splendor. Y mientras el mundo reflexiona sobre la vida y la muerte de Natalie Wood, recuerda que incluso las estrellas más brillantes pueden verse eclipsadas por las sombras del corazón humano. El misterio se ha resuelto, pero la tristeza permanece una mancha imborrable en la historia de Hollywood, la historia de una mujer amada por millones, que en última instancia quedó sola cuando más lo necesitaba.